Está dando vuelta más, está mirando el reloj. ¿Eh? Está mirando el reloj. ¿Ya lo pusiste? Y sí, ya está, están escuchando. No sé cómo. Verá, finalizalo. Finalizalo. Bueno, damos gracias al Señor. Disculpe, estaba al revés. Estaba de espalda. Gloria al nombre del Señor. Gracias le doy al Señor, hermanos, por poder estar una vez más con todos ustedes. Y bueno, agradecido al Señor por cuanto pudimos estar en la reunión de la iglesia. Esto tiene un valor muy grande, hermanos. Debemos darle un valor muy grande a eso porque es un valor muy grande estar reunidos como iglesia. Y gracias al Señor porque el Señor los mantiene a ustedes siempre fervorosos y bueno, y esto le va a traer mucha bendición a sus vidas, hermanos. El mantener la comunión con aquel que nos creó, como decía la hermana en el Salmo 100, ¿no? 100, versículo 3 creo que, o versículo 1. Dice que nosotros no nos hicimos a nosotros mismos, sino que nos hizo el Señor. Y mantener la comunión con el Señor es algo de mucha bendición para nosotros, especialmente cuando tenemos la comunión con la iglesia. Por eso doy gracias al Señor y a cada uno de ustedes, hermano, porque veo que están atendiendo su salvación. Veo, como dice ahí en hebreo, ocupados de vuestra salvación con temor y temblor. Y eso es bueno, muy bueno, hermano. Le va a tener mucha bendición estas cosas. Mantenerse fiel, no mantenerse estable en la comunión con el Señor, con su palabra y también con los hermanos. No debemos darle poca importancia a eso. La carne le cuesta mucho, pero el Señor lo mira con ojos agradables, que nosotros podamos estar en comunión, hermanos amados. Y bueno, y a los hermanos que no se pueden comunicar, el Señor les bendiga grandemente también, porque el Señor está conociendo lo que hay en el corazón de ellos, que ellos también quieren estar, pero bueno, por una cuestión de falta de conocer bien la tecnología, no lo pueden hacer. Pero gracias le damos al Señor. Le bendigo también a los hermanos que quieren comunicarse y no pueden. Esos también el Señor mira, ve la intención que ustedes han tenido y no se han podido agregar a la reunión, y el Señor ve eso y eso le agrada y eso le va a traer bendición a su vida, hermana. Por tanto, tenemos que ser fervorosos en esto de querer estar siempre presente en la comunión, siempre. Vamos a hacer una oración, hermanos y hermanas, y vamos a ir a la palabra del Señor en esta noche o en esta tarde. Ya son las 7 de la tarde, 7:15. El Señor bendiga. Señor, estamos delante de tu presencia en esta tarde, Señor, juntamente con toda la iglesia, Señor, reunidos, Señor, para escuchar la dirección que tú tienes para nosotros. Bendice, Padre Santo, bendícelos, Señor, en el nombre de Jesús. Alabado sea tu nombre, Padre amado. Bendice, Señor, a todos los hermanos y a todas las hermanas, Padre de los cielos, porque tú, Señor amado, ves los corazones, ves las intenciones, ves, Señor, el esfuerzo, Señor, que los hermanos hacen para poder estar en las reuniones. Ayúdalos y bendícelos cada día más en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano, gloria a Dios. Me decía un hermano, me hacía ver un pequeño error que había cometido ayer en la predicación, pero es un pequeñísimo error, ¿no? No sé, tal vez nadie lo notó, pero la hermana lo notó y eso, lógicamente que eso es bueno, que se haya notado porque porque eso hace que los hermanos estén atentos. Y hablábamos del capítulo del Salmo 41:9,
donde dice, el que come mi pan conmigo ha levantado contra mí su calcañar. Entonces el calcañar es la parte trasera del pie, la parte del talón. ¿Vio? Tal vez yo dije que era una vara, ¿no? Y ahí yo me confundí con el báculo. Pero no es el báculo, sino que es el calcañar. El calcañar no es la vara es el báculo. Y dice que el que come pan conmigo ha levantado contra mí su calcañar. Es decir, que levantó su pie para aplastarle la cabeza. Es como que Judas hizo eso, ¿no? Judas hizo eso. Cuando lo traicionó, cuando lo entregó en las manos de los religiosos, ¿no? Él cometió esa falta. Es como que el Señor estaba en el piso y él le aplastó con el calcañar la cabeza, ¿no? Y esa forma de rechazo, digámoslo así, que Judas tuvo, ¿no? Eso es lo más despreciable, porque el Señor lo amó tanto a él. Y ahora resulta que el Señor, entre comillas, ¿no? El Señor está en el piso, ¿no? Prendido, por así decirlo, por sus enemigos, y es como que él levantó su pie para aplastarle la cabeza. Esto fue como si él hubiera acertado sobre Cristo lo que le corresponde a la serpiente, lo que le corresponde a Satanás, ¿no? Porque nosotros sabemos que ahí en Génesis, en el capítulo 3:15, como leímos ayer, dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te irá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y tú le herirás en el calcañar. Gloria al nombre del Señor. Bueno. Así que está bien la observación. Acepto la observación, hermano. Muchas gracias. Porque esto tiene que ser aclarado, ¿no? Es un error que tiene que ser aclarado. Pero la interpretación es que Judas, ¿no? En la traición es como haberle pisado la cabeza al Señor, aplastado la cabeza al Señor, magullado la cabeza al Señor. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Entonces, qué terrible esta condición, ¿no? Que un hombre que había llamado para servir, porque él también fue llamado para servir a Dios, ¿no? Igual que los otros discípulos, ¿no? Fue llamado para ser un apóstol, pero fíjese que su codicia, su amor al dinero, porque él llevaba la bolsa, dice, y extraía de la bolsa, ¿no? Porque era codicioso. Entonces fíjese dónde lo llevó a Judas el dinero, ¿no? Y el dinero el amor al dinero es el principio de todos los males para uno mismo y también para a la iglesia o para nuestras propias familias. Que el Señor nos guarde, hermanos amados. Gloria al nombre del Señor. Y después hablábamos del bocado, ¿no? Que el Señor Jesús le había dado a Judas. Ese podíamos leerlo en el versículo 30, gloria al nombre del Señor. Dice en el 29, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa que Jesús le decía, compra lo que necesitemos para la fiesta o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. En el 27 dice, y después del bocado Satanás entró
en él, entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Entonces él se levantó y se fue. ¿No? Entonces interpretamos que ese bocado era la última posibilidad que Judas tenía para volver a la comunión con el Señor. Porque tenemos que enfatizar este punto, tenemos que enfatizarlo, hermano, para sacarle su hermosura, para conocer el sentir que tenía el Señor Jesucristo en su corazón, para nosotros discernir el sentir de la nueva creación, porque Cristo era una nueva humanidad, ¿no?, que Dios había enviado acá a la tierra, porque la vieja humanidad, la humanidad que existía, era una humanidad pecadora, era una humanidad sin moral, sin ética, a causa de la caída. Entonces Dios manda un hombre nuevo, una nueva humanidad, y Cristo a través de la humanidad, de esa humanidad logró muchas cosas a través de su humanidad. Gloria al nombre del Señor. Y en la humanidad de Cristo se manifestó la misericordia, y se manifestó el amor, y se manifestó el sentir angustiante, ¿no?, de saber que Él se iba a ir, pero los discípulos se iban a quedar acá. Y entonces, ¿en dónde se iban a quedar los discípulos? En un mundo lleno de suciedad y de inmundicia. Él sabía que los discípulos se iban a quedar, y entonces se preocupó con ellos, ¿no? Él sabía de antemano que el Señor ya le había entregado a él todas las cosas, le había entregado su trono, le había entregado el reinado del mundo, ¿no? Le había entregado mucha de lo que le había prometido. Él ya lo recibió antes de ir a la cruz, ¿no? Y entonces él podía ir a la cruz y obtener todos los beneficios de su obediencia a la palabra de Dios, pero la vida que estaba en él, la vida que estaba en Cristo, se compadeció, ¿no?, de los discípulos que quedaban acá. Y entonces vio que él estaba a la mesa con su... decimos que él tenía su ropa sacerdotal, porque él iba a la cruz a ofrecer el cordero, ¿no? Y ese era la expiación que él iba a ofrecer por el pecado de todos nosotros. Pero él se sacó la ropa sacerdotal, por así decirlo, el que entienda, se sacó la ropa sacerdotal y se puso una toalla alrededor de su cintura para darle una última enseñanza a sus discípulos, ¿no? ¿Y qué le hizo ver? Se levantó de la mesa. Quiere decir que cuando él se levantó de la mesa, él observó que no había una perfecta comunión, ¿no?, con los discípulos. Que los discípulos necesitaban, ¿no?, todos necesitaban lavarse los pies. Todos, porque le lavó los pies a todos, aunque eso fue una enseñanza que le dio el Señor. Y bueno, y entonces dejó la comunión, porque la comunión es cuando uno participa con otro de las bendiciones. La comunión estaba en el disfrute, la comunión estaba en el ágape, ¿no? Y entonces él dejó la mesa, se sacó su manto sacerdotal, se puso su toalla de servicio y le empezó a lavar los pies de los discípulos. Pedro no quiso lavarse los pies, que el Señor le lavara, y le dijo: Pedro, si yo no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Y Pedro le dijo: no solamente los pies, sino lávame las manos y la cabeza, Señor. Y le dijo: aquel que está limpio solo necesita que se le lave los pies. Entonces, lo único que nosotros ahora entendemos por la palabra, que un hijo de Dios nunca puede ensuciarse, nunca puede ensuciarse en su alma, ni en su espíritu se puede ensuciar él. Pero sí se puede ensuciar en sus pies. Puede ensuciar sus pies.
Entonces el Señor, cuando le lava los pies a los discípulos, le está enseñando a volver a la comunión porque con los pies sucios no podían ellos tener comunión con el Señor y el Señor tampoco tenía comunión con ellos. Sabemos que los pies hablan del andar de nosotros. Y a veces nuestro andar no es un andar limpio, santo, recto, un andar temeroso, un andar reverente, sino que es un andar que nos aleja de la comunión con Dios. Y entonces necesitamos, para poder participar del alimento espiritual, necesitamos nosotros limpiarnos. Y ahora no está el Señor, y ahora están los hermanos, ahora están, dice, así también tenéis que hacerlo vosotros. Yo les di el ejemplo, porque yo soy vuestro maestro y soy vuestro pastor, y soy vuestro Señor, y he hecho esto, que le lavé las pies a ustedes, así también tienen que hacerlo entre ustedes. ¿Vio? Pero solamente los pies es lo que tenemos que limpiar en la vida de los hermanos, el andar. No le limpiamos el alma, ni tampoco le limpiamos la mente, ni tampoco le limpiamos el espíritu, porque eso lo hizo el Señor. Eso ya lo hizo por medio de la palabra. Él lo hizo cuando ellos recibieron la palabra, recibieron el nuevo nacimiento y ahora tienen la vida de Dios dentro de ellos, y entonces eso es la limpieza que ellos han recibido, y eso no se puede ensuciar. No se puede ensuciar eso, pero los pies sí, porque estamos en este mundo. Y entonces vemos nosotros cómo el Señor, todo esto, seguramente que cuando Pedro le dijo a Juan, porque él se sentó a la mesa y dijo, a uno de ustedes me va a entregar. Eso fue antes de levantarse de la mesa. Uno de ustedes me va a entregar. Esto es una interpretación, ¿verdad? Y entonces Pedro le dijo a Juan, pregúntale quién es. Y entonces dice, a quien yo le dé el pan mojado en el plato, ese es. Y se lo dio a Judas. Y entonces cuando el Señor le da el pan a Judas, el pan que mojó en el plato, le está llevando a Judas a considerar, a tener comunión con el Señor. Porque fíjese qué expresión de amor que tuvo el Señor, que agarró el pan, lo mojó en el plato, que ese es un misterio que tiene que ser revelado, porque eso también tiene que ser revelado, que ya lo vamos a dar la interpretación, cuando el Señor toma el pan y lo moja en el plato y le da de comer a Judas, eso tiene una interpretación. Y entonces fíjese el privilegio que tiene Judas de que el Señor mismo le dio a comer del pan mojado en el plato. ¿Y eso qué le estaba dando a entender a Judas? Que el Señor le hacía saber su amor, le hacía saber cuánto él lo amaba a él, y que él volviera a la comunión, volviera a la comunión, porque él había perdido la comunión por cuanto él se había puesto de acuerdo con los sacerdotes para entregar al Señor. Y los sacerdotes le prometieron dinero por la traición. Entonces le da el Señor el pan, el que mojó en el plato, y dice que Judas lo tomó y entró Satanás en el cuerpo de Judas, dice. Entró Satanás en el cuerpo de Judas. Y entonces el Señor le dice a Judas, lo que tienes que hacerlo, hazlo. Entonces Judas agarró y salió. Y después el Señor vino, esto es una interpretación, ¿verdad? Vino, le lavó los pies a los discípulos, Y ahí es cuando Pedro le dice a él, tú no me lavarás los pies nunca, y él, si no te laves los pies, entonces no tienes parte conmigo. Pero el último bocado fue la última oportunidad que tuvo Judas para volver a la comunión con Dios, y él lo rechazó.
y él lo rechazó. Ahora, eso es una cuestión de Judas, no del Señor. El Señor se brindó a él, se mostró a él, le hizo saber su amor a él. ¿Entiende? ¿Quién no hubiera querido que el Señor le diera ese pedazo de pan mojado en el plato? ¿Quién no hubiera querido eso? Si eso habla de comunión, si eso habla de restablecer la comunión con el Maestro, no, ¿quién no lo hubiera? Se lo acepto, Señor, amén, Señor, lo acepto el pan que tú has mojado en el plato y me lo das, yo lo acepto con todo mi corazón. Hubiera entrado un gozo del Espíritu ahí en el corazón de Judas, pero no, entró Satanás ahí. Fíjese, hermano, fíjese, ¿no? Que el Señor, y esto es maravilloso poder entender, que hasta último momento Dios, en la persona de Jesús, nuestro Señor, procuró por Judas. Y Judas era Judas, un hombre que se dejó influenciar por el amor al dinero, por la codicia. Y bueno, lógicamente que la codicia no viene sola, ¿no? La codicia viene a través de la astucia, ¿no? Para alcanzar lo que uno codicia, lo alcanza no de la buena manera, sino por medio de la astucia, por medio del robo, por medio del engaño, y así fue Judas. Y entonces cultivó un carácter, siendo llamado por el Señor, él cultivó un carácter o mantuvo un carácter no más ligado al carácter satánico que al carácter de Cristo. Por eso él no pudo ser transformado y él se condenó a sí mismo, ¿no? A rechazar a Cristo, porque él rechazó a Cristo y la comunión con Dios, a rechazar el bocado que el Señor le estaba dando a él. Gloria al nombre del Señor. Gracias le damos al Señor porque esto es maravilloso poder entender, ¿verdad? Y ahora, después del bocado, que dijimos que estaba la comunión, el servicio, la primera parte, ¿no? Que nosotros habíamos leído, ¿se acuerda? En el capítulo 1, todo el capítulo, del versículo 1 al versículo 12, habla del servicio. ¿No? En el versículo 12, hasta ahí habla del servicio. Vamos a ver, 13, 12, donde dice el Señor, así que después que le hubo lavado los pies y tomado su ropa, volviéndose a sentar a la mesa, y díjelo, ¿sabéis lo que he hecho? ¿Vio? Volvió a vestirse con su ropaje sacerdotal, y ahí sentado a la mesa les pregunto, ¿sabéis lo que yo he hecho? ¿No? Y después del versículo 1 al versículo 12 habla de servicio. Del versículo 13 al versículo 30 habla del bocado, ¿no? Ahí está el bocado que el Señor le da a Judas. Y del versículo 31 al versículo 38 habla del sermón en este capítulo. Y hoy quisiera hablar del sermón, ¿no? Del sermón que el Señor les dio a ellos, ¿no? Después de haberle explicado lo que significaba, ¿no? El lavarle los pies. Le dio un sermón. Entonces, dice, ahora es el Hijo del Hombre glorificado y Dios es glorificado con él. En el 31, hermanos. ¿No? Gloria al nombre del Señor. Entonces, como él salió, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado con él. Alabado sea el Señor. Fíjese usted, ¿no? Si Dios es glorificado en él, en Cristo, él también le glorificará en sí mismo, ¿no? Inmediatamente lo va a glorificar, como dice en el versículo 32. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y luego le glorificará. Gloria al nombre del Señor. Entonces fíjese cómo se contaron 3 días y también
3 noches en el sepulcro, si eso se contó como un momento nada más, como algo pasajero se contó eso, en ese momento, ¿no? Y fíjese que él declara esto antes de que ocurra. Él sabiendo que tenía que pasar por la muerte, sabiendo que tenía que pasar por la crucifixión, sabiendo que tenía que pasar por la muerte, por la sepultura, él declaraba que el Padre le iba a glorificar a él. Porque cuando él fuera glorificado, el Padre también iba a ser glorificado en él. ¿Se da cuenta? Entonces, él está hablando antes de ir a la crucifixión, antes de experimentar la muerte y antes de ir a la sepultura, él estaba hablando lo que habló en el versículo 31, donde dice el Señor, si Dios es glorificado en él, él también lo glorificará en sí mismo y inmediatamente lo glorificará. El Hijo del Hombre sería glorificado. Fíjese la certeza que él tenía de lo que iba a ocurrir, ¿no? Porque él sabía que el Señor que su Padre lo iba a resucitar de entre los muertos al tercer día, porque eso estaba escrito. Y él tenía esa fe, tenía esa confianza, y eso que él estaba encarando la muerte, estaba encarando la traición, ¿no? Estaba encarando la traición y estaba también encarando el tormento, la tortura que sufrió. Todo eso tendría que haber despedazado completamente la fe del Señor, ¿no? Él tendría que haber dicho, yo no sigo adelante porque yo sé lo que me espera, ¿no? Me espera la acusación de los falsos testigos, me espera la tortura en manos de los judíos y después la tortura en manos de los romanos, ¿no? Después me espera llevar el crucifijo, me espera ser crucificado y cargar el pecado de todos los hombres. Me espera una muerte terrible como la que sufrió. Él sabía todo eso, pero él no dijo nada sobre eso, sino que él habló sobre la glorificación que él iba a recibir del Padre y que por medio de ese sufrimiento y de ese sacrificio el Padre le iba a glorificar a él y a nosotros. Gloria al nombre del Señor. Por eso, qué fe, hermano, qué fe, que el Señor nos dé esta fe, ¿no? Que se hizo una realidad en Él, ¿no? Se hizo una realidad en Él. Gloria al nombre del Señor. Porque Él contó los 3 días y las 3 noches, ¿no? Donde en el sepulcro, Él sabía eso. Pero lo contó como un pequeño momento, como algo pasajero, ¿vio? Porque él estaba pensando en la gloria. La gloria en el lugar, ¿vio? En el lugar de oscurecerle, en el lugar de llevarlo, de la muerte, en vez de oscurecerle, en vez de llevarle a la desesperación, a él le estaba prometido una gloria, ¿no? Entonces, la gloria, en lugar de oscurecerle, estaba llevándole. La gloria, lo estaba llevando. La muerte estaba casi sobre él, pero él vio la gloria que le esperaba. Y en este sentido, ¿no? Habla con palabras tiernas el Señor, con palabras de amor a sus discípulos, ¿no? Que ellos debían manifestar el uno al otro, lo que ellos tenían que manifestarse el uno al otro. Y dice, pequeños, en el 33 y 34, dice, hijitos, aún un poco estoy con vosotros, me buscaréis, mas como dije a los judíos, donde yo voy, vosotros no podéis venir. Así digo a vosotros ahora, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como os he amado, que también os améis los unos a los otros. ¿Yo? Gloria al nombre del Señor. ¿Se da cuenta? Que os améis el uno al otro como yo he amado.
que os améis el uno al otro. ¿No? Y esto es algo que nosotros tenemos que llevar en alto, ¿vio? Tenemos que poner como una bandera, como un estandarte en lo alto de nuestro corazón. Por eso el Satanás, yo me acuerdo que en la escuela primaria siempre nos contaban la historia del sargento Cabral y Baigorria, creo que era el otro soldado, no me acuerdo cómo se llamaba. Y que uno cayó, el que llevaba la bandera cayó y el otro la tomó a la bandera y la levantó, ¿no? Y porque había sufrido una herida de muerte. Entonces, fíjese, hermanos amados, el estandarte que nosotros tenemos que llevar es el amor los unos a los otros. Eso se tiene que ver como una bandera en lo alto. El amor que nosotros nos brindamos los unos a los otros tiene que verse como una bandera extendiéndose en el firmamento. Encima de nuestras iglesias tiene que verse, o a la puerta de nuestras iglesias, en las paredes de nuestras iglesias, en las paredes de nuestro corazón, de nuestra alma y de nuestro espíritu se tiene que poner un estandarte, ¿no? Donde nosotros podamos dar a entender que nos amamos los unos a los otros. Esto es un estandarte que tenemos que poner. ¿Se da cuenta? Por eso Satanás ha trabajado durante muchísimos años, no más de lo que yo tengo en el camino del Señor, mucho más, toda la vida de la iglesia, ha trabajado para que los hermanos se peleen los unos contra los otros, poniendo malos pensamientos, malos sentimientos los unos contra los otros, mirándolos en la carne, mirándolos en la manera de vestirse, mirándolos en la manera de hablar, mirándolos en la manera de conversar, mirándolos en su costumbre. Entonces todo eso fue un motivo para enemistarnos del hermano, para menospreciarlo, para difamarlo, para hacerlo a un costado, y eso le trajo ganancia al diablo. Le trajo ganancia al diablo y no le trajo gloria al Señor. Entonces, cuando el Señor le dice a los discípulos, ¿no?, que os améis los unos a los otros, ¿no?, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Fíjese cómo le amó el Señor a sus discípulos. ¿Cómo le amó el Señor a sus discípulos? Le lavó los pies. Le lavó los pies. Entonces, el servicio, o la base del servicio, es la cruz, o la redención, pero también es el amor. Porque Cristo fue a la cruz, no por amor a todos nosotros. Él nos amó hasta el final. Él nos amó hasta el final. Y nosotros tenemos que amarnos los unos a los otros de la igual manera. Pero el diablo ha trabajado en los corazones de todos nosotros, ¿no?, y nos ha puesto los unos contra los otros, ¿no?, como jueces, y despreciándonos los unos a los otros, y juzgándonos los unos a los otros, y condenándonos los unos a los otros, y nos ha puesto a nosotros como superiores al hermano, a la hermana, cuando realmente no lo somos. Entonces fíjese que el amor fraternal, porque lo voy a decir más específicamente, ¿no?, el amor fraternal tiene que estar llevado como un estandarte, como una bandera en alto. Tenemos que llevar ese amor siempre en alto, siempre en alto. Ahora, nosotros vemos una escasez de tal amor. Vemos que no hay verdaderamente ese amor, ¿no?, en el corazón de los hermanos. En la mayoría de los hermanos no hay ese amor. Es raro, como todos debemos admitir, cuando vemos a un hermano o a una hermana amar a todos los hermanos. Eso es como buscar una aguja en un pajar. Y esto tiene que ser cosa normal. Eso tiene que ser cosa natural. Los hermanos se aman. Los hermanos se aman en lo profundo de su corazón. Porque no olvidemos del núcleo.
El núcleo dentro de nosotros es amor. ¿Entiende, hermano? El núcleo dentro de nosotros es amor. Allí, en cada célula de nuestro cuerpo tiene un núcleo, ¿no? Cada célula, y fíjese que hay millones de células en nosotros, ¿no? Y en el núcleo de nuestra célula hay amor. ¿Por qué? Porque nosotros somos la nueva creación. Hemos nacido de Dios y Dios es amor. Y lo que Dios nos transmitió a nosotros es el amor. Pero el diablo usó la carne, ¿no? La carne, que es enemiga de Dios, ¿no? Para agitar, ¿no? El juicio, la condenación, la falta de amor, ¿no? Para con los hermanos. Ahora fíjese, alabado sea el Señor. Hay cristianos, o la mayoría de los cristianos están divididos. Ellos están divididos en diferentes denominaciones, podríamos decir, o sectas, y algunas son muy grandes. Y entre los hermanos libres y los hermanos pentecostales, o los hermanos bautistas y los hermanos, póngale otra denominación, en vez de amarse, en vez de unirse, en vez de tener comunión, se odian. ¿Cuánto odian a los hermanos? Se odian entre sí, no se toleran. Yo conozco hermanas que no soportan la presencia de un hermano en su casa. Ya vino el hermano. Ya viene ya viene, pero no será posible. Cuando nosotros nos tendríamos que regocijar, alegrar, tendríamos que saltar de júbilo por la presencia de un hermano en nuestra casa. Y más de un hermano que realmente vive una vida en el Espíritu, más todavía. Nosotros tenemos que siempre ponernos contentos, alegrarnos en nuestro corazón cuando viene un hermano o una hermana a nuestro hogar. Y no escondernos, que el Señor me guarde, Señor, guárdame, Señor amado. Y si me he escondido alguna vez, que el Señor me perdone, porque todos hemos comenzado desde abajo. Pero ahora hemos entendido, ¿no?, que el amor es un estandarte. El amor es como una bandera que nosotros tenemos que levantar. Alabado sea el Señor. Porque el mandamiento está, que os améis los unos a los otros. ¿Y cómo debemos de amarnos? Como yo os he amado. Ámense los unos a los otros, dice el Señor. Entonces, por este amor, todos los hombres conocerán que son mis discípulos. Por este amor. Pero yo pensaba que era por la redención. No. Los hombres van a conocer que nosotros, van a conocer que somos discípulos del Señor cuando nos amemos los unos a los otros, con el amor que Dios nos dio en nuestros corazones. Cacique, hermano amado, si usted tiene algo en contra de un hermano, una hermana, arrepiéntase y pídale perdón. Y ponga desde ahora hasta el día que Cristo venga a buscarlo el estandarte, ¿no? Un estandarte, una bandera, el amor. El amor. Gloria al nombre del Señor. ¿Vio? Porque nosotros necesitamos que los pecadores no conozcan que nosotros somos discípulos de Cristo. Entonces, el Señor declara, ¿no?, cuán ignorantes pecadores son en realidad los cristianos, ¿no?, cuando no levantan esta bandera o este estandarte. Ahí hay ignorancia, que el Señor nos ayude. Su amor se manifestó entre ellos. Simón Pedro era un hombre impulsivo, también era afectuoso, era un discípulo
que no podía estar callado, que él siempre tenía la palabra, él prorrumpe o es como que le corta la expresión con una pregunta. No, él le pregunta al Señor. Y por las anteriores palabras que Jesús había inspirado, Señor, ¿a dónde vas? ¿Vio? ¿A dónde vas, Señor? ¿Vas a morir acaso? ¿Vas a morir? Y él, sigamos leyendo en el 35. Bueno, en el 35 dice, y en esto conocerán todos que soy mi discípulo, si tuviese amor los unos por los otros. Acá no damos a conocer que somos discípulos del Señor porque sabemos mucho, ¿no? O porque hacemos muchas cosas. No somos discípulos, no damos a conocer que somos discípulos del Señor porque venimos al culto todos los días, o porque oramos todas las noches y todo el día, o porque ayunamos. No somos discípulos del Señor, o no podemos dar a conocer que somos discípulos del Señor haciendo esas cosas, sino que nosotros damos a conocer que somos discípulos del Señor cuando nos amamos los unos a los otros. Cuando nos amamos los unos a los otros. Por eso nosotros no permitimos, la gracia en nosotros no permite que nosotros anidemos un sentimiento de remordimiento o de falta de perdón o de falta de misericordia contra ningún hermano. Ningún hermano. Los amamos a todos. Y especialmente a aquellos que nos traicionaron y a aquellos que nos dieron vuelta la espalda y aquellos que nos juzgaron y nos condenaron, aquellos que desean nuestra muerte, la amamos igual. Lo amamos igual porque así fue el Señor. El Señor amó a Judas. El Señor amó a Judas. Gloria al nombre del Señor. Y entonces dícele Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Y respondiéndole Jesús, donde yo voy, no me puedes ahora seguir, mas me seguirás después. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Me seguirás después. ¿Vio? Jesús sabía lo que hablaba. Después me vas a seguir, Pedro, pero ahora no puedes venir conmigo. Y dícele Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi alma pondré por ti, mi vida pondré por ti. No, esto lo vamos a hablar mañana a la noche. Entonces, fijémonos, hermano amado. Yo quisiera hablar sobre terminar esta predicación o esta meditación de la palabra, llevándonos, no solamente llevándola a usted, sino yendo yo también con usted, llevándonos a que pongamos el estandarte, ¿no? Delante de nosotros, ¿no? Que es el amor. Fíjese el Señor Jesús, fíjese lo que Él hizo por los discípulos. Él se hizo responsable de ellos. Ellos eran su familia. Señor, tus hermanos y tu madre te buscan. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Son mis hermanos, ellos son mis hermanos, mi padre, mi madre, mi tío. ¿Se da cuenta? Jesús los alimentó a